Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta María Augusta Calle. Tucu y ecuatoriano Cunahuan Alipunja. Al final. El problema aquí es que la CIP está perdiendo las elecciones en América Latina y el Caribe. El problema es que la CIP perdió las elecciones en El Salvador, perdió las elecciones en Bolivia y perdió las elecciones en Brasil. Y como sus enormes campañas en favor de los candidatos de la derecha, que son quienes les representan, no han dado resultado, ahora se atreven impertinentemente, groseramente, atrevidamente a exigir al poder legislativo, a la función legislativa del Ecuador, que derogue una ley que está ordenada por la Constitución del Ecuador y por el pueblo ecuatoriano en la consulta popular. Es así que, como ya le han dicho varios compañeros, fue creada en 1943 en La Habana bajo la tutela del dictador Batista y que en 1950 fue cambiada con las órdenes de Tom Wallace y de dos agentes de la Central de Inteligencia Americana, Joshua Powers y Jules Dubois. ¿Y qué es lo que cambiaron, compañeras y compañeros? Cambiaron algo sustancial, y es que antes en la CIP se tomaban las resoluciones con un voto por país, y desde ahí, desde este cambio, se tomaron las resoluciones por un voto por medio. Entonces, por ejemplo, los Estados Unidos tuvo 424 votos. Ese es el cambio que se hizo, dando la hegemonía a la CIP, dentro de la CIP, a los dueños de los medios de comunicación. Esta CIP ha hecho esta resolución, pero también ha hecho un informe donde se quejan de que se está aplicando la ley de comunicación. Aquí habría que decirles a los señores de la CIP que no es la primera ley de comunicación, que había una ley que estuvo vigente desde 1974, que fue expedida por la dictadura, que permitía clausurar medios de comunicación y que nunca se aplicó, simplemente porque en esa ley les daban la potestad de ser reguladores a los dueños de los medios de comunicación. Entonces, quienes regulaban y sancionaban a los medios de comunicación nunca ejercieron ninguna capacidad para regular ningún medio de comunicación, porque eran ellos mismos. En este informe, que me parece interesante que se lo lea, la CIP se queja que se está aplicando la ley de comunicación. Sí, señores de la CIP, este es un país donde cuando se expide una ley, se la aplica. Ese es el nuevo Ecuador que ahora tenemos. Pero en ese informe, por ejemplo, la CIP se queja, por decirles algo, que el 30 de julio la Corte Constitucional resolvió que para publicar noticias relativas a los casos de justicia indígena, los medios deben contar con la autorización de las autoridades indígenas, quienes aseguran que los periodistas se limitan a informar sobre los castigos físicos, como baños de agua helada y latigazos, sin contextualizar ni reflejar la idiosincrasia de las etnias.
y las organizaciones indígenas que hicieron este reclamo ante la Corte tienen razón, igual que tienen razón los ciudadanos y ciudadanas a quienes se les inicia indagación en la Fiscalía, indagación previa, y que sin tener ninguna sentencia en contra en las Cortes son sentenciados por los medios de comunicación que difunden información reservada y deciden quién es y quién no es culpable. Y eso es lo que se queja la CIP. Es de Ripley este informe. La CIP se queja de que se está aplicando la ley de comunicación. Y sí, señores de la CIP, y se va a seguir aplicando, porque es una ley pensada en preservar los derechos de los hombres y mujeres de este país, no de los dueños de los medios de comunicación. Y también es una ley donde se prohíbe la censura previa y que también en esa ley se dice que así como hay prohibición de censura previa, hay responsabilidad ulterior. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que los periodistas responsables, sabiendo que pueden publicar todo lo que quieran, pero que se tienen que responsabilizar de lo que publican, han empezado a trabajar la noticia, han empezado a investigar, han empezado a contrastar fuentes, y al año de vigencia sí podemos decir con mucha alegría que el periodismo ecuatoriano está mejorando sustancialmente. Respecto a la resolución, compañera presidenta, a mí me parece que este debate y esta resolución debe servir para que nosotros como legislativo alertemos a América Latina sobre lo que está pasando con los grandes poderes mediáticos. Yo sugeriría, por ejemplo, que se elimine el artículo 3 de la resolución. Yo no creo que a la CIP hay que darle la importancia que tendría con esta resolución. Ya lo han dicho los compañeros. Es la opinión del grupo de los dueños de medios de comunicación, una impertinente opinión en la que exigen a la Asamblea una torpeza, tan torpeza como que yo le diría a la señora Magdalena de Acuaviva, a la dueña del Comercio, que yo le exijo que entregue el diario El Comercio a los trabajadores. No me va a hacer caso, yo tampoco creo que haya que hacerles caso, pero sí creo que debemos aprovechar este debate, además contextualizándolo en lo último que acaba de vivir América Latina, con la terrible campaña de los medios de comunicación contra Dilma Rousseff, y proponer a los parlamentos latinoamericanos que conformemos un grupo interparlamentario de veeduría a los medios de comunicación. Yo creo que los parlamentarios también tenemos que defender los derechos de nuestros ciudadanos, el derecho a recibir información no manipulada, y que los parlamentos podríamos conformar esta veeduría internacional para que alertemos y vigilemos que los medios de comunicación no atenten contra la soberanía de los ciudadanos y ciudadanas de participar en los procesos democráticos. Creo, señora presidenta, yo presentaré, si es que es acogida mi propuesta, entregaré a Secretaría una resolución que dice proponer a los parlamentos latinoamericanos y del Caribe conformar una veeduría interparlamentaria a fin de preservar los derechos de las y los ciudadanos para recibir información no manipulada sobre los procesos democráticos que enfrentan los distintos países. Creo también, compañera presidenta,
que vale la pena alertar a los diferentes países sobre esta impertinencia y añadir en la resolución, en los numerales anteriores, que la CIPSE permite también exhortar al Parlamento Europeo que exija al gobierno del Ecuador, desconociendo la soberanía del país. Me hace falta en la resolución también un rechazo a esta pretensión atrevida de la Sociedad Interamericana de Prensa. Se acabó su tiempo, asambleísta. Gracias. Summa causa.